Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy es día 25 de noviembre, estamos a un mes del día de Navidad. Y bueno, son fechas señaladas en el calendario para pequeños eventos familiares, pero sobre todo gastronómicos. Había un autor, Julio Camba, que decía que la cocina española estaba llena de ajo y preocupaciones religiosas. Pues bendito ajo y benditas preocupaciones religiosas, porque es cierto que el calendario anual marca determinadas fechas en las que hay especialidades, por así decirlo, que están muy presentes en las mesas. Desgraciadamente, hay que intentar tirar de ellas desde la historia hasta nuestros días para que nos lleguen con rotundidad, porque, bueno, estamos en épocas de cambios, en épocas de muchas influencias externas y necesitamos que esas tradiciones se mantengan. ¿Por qué? Porque es mantener nuestra cultura. Y una de las especialidades es la dulcería. A mí me gusta llamarla dulcería. Pastelería, confitería, son palabras que vienen del francés, de pâté y de confit. Sin embargo, dulcería y repostería sí son palabras muy castellanas. Y entonces me gusta llamarlas así. Y probablemente, y esto es criterio de algunas autoridades en la materia gastronómica, la dulcería española es una de las más ricas, si no la más rica, la mejor de todo el mundo. Y no hablamos de la gran producción, de esas elaboraciones sofisticadas, no. Hablamos del dulce que se hace con elementos tan sencillos como la harina, el azúcar o la miel, el aceite o la manteca, algún fruto seco, el huevo, fundamental. Con esos elementos se hacen auténticas obras maestras. Bueno, pues eso queríamos traerlo aquí. Y desde hace unos años, y en eso María Antonia es nuestra experta, estamos organizando la Feria de Dulces de Convento en Ronda. Va a ser, aquí tenemos la publicidad, del 6 al 8 de diciembre. En Ronda se pueden comprar los dulces que se hacen en los conventos. ¿Por qué los conventos? Porque los conventos son fundamentales. Igual que la cultura, la filosofía griega, toda nuestra tradición romana se mantuvo en los conventos en la Edad Media, eso ha ocurrido con la repostería en nuestro país. Es decir, los monasterios, los conventos han sido los lugares donde se ha concentrado esa producción y se ha... Realmente una producción limitada, y entonces se le dará el sello de Mater Magistra. Ahora mismo estamos viendo con otro proyecto, con Bodegas Dimove, empresa protectora de la Carta Malacitana y recientemente galardonada por Sabor a Málaga, la posibilidad de una colaboración a efectos de comercialización de unos licores que descubrimos en la auditoría en el convento de la Encarnación de Antequera, que ustedes van a probar ahora cuando termine esta tertulia. Las religiosas lo elaboraban artesanalmente, pero solo para regalos de amigos, benefactores, etcétera. Al ser un producto también muy demandado en el ámbito conventual, es por lo que hemos contactado con esta bodega y estamos avanzando en ello. Finalmente, comentaros que este año hemos tenido una reunión con el gerente de Turismo Ronda, Javier Criado, al que le hemos planteado la posibilidad de establecer un itinerario turístico gastronómico por los 3 conventos de Ronda que realizan repostería conventual. Un guía turístico llevaría a los interesados a los conventos y a sus iglesias. Se los explicaría el patrimonio histórico-artístico de los mismos y se finalizaría el recorrido en uno de ellos con una explicación y degustación de la repostería conventual del mismo, finalizando, lógicamente, con la compra, si así lo quisieran, de algunos productos, si así lo desean. Para el próximo año queremos seguir avanzando en este proyecto y ponerlo en práctica y englobar todos estos proyectos aquí presentados a través de una marca, Mater Magistra, exponerlo y explicarlo, que la Carta Malacitana lo exponga y lo explique en Fitur, dentro del apartado de turismo gastronómico religioso de Ronda, todo ello, lógicamente, con la anuencia o el consentimiento del ayuntamiento de esta localidad. Gracias. Bueno.
Pues después de marco histórico anterior y presente claro, que hemos hecho y de los proyectos que tiene la Carta Malacitana, yo creo que hay que conseguir los testimonios de primera mano. Así que, Ricardo, por favor, el micro, porque como os decía al principio, tenemos aquí a Sor Clara y a Sor Estela, hola, hola, clarisas trinitarias que están con nosotros. Y bueno, yo quería hacerle algunas preguntas, no sé qué, supongo que han estado atentas a la intervención de María Antonia. Sor Clara, cuéntenos cómo está ahora el obrador del convento. Supongo que no se para de trabajar, ¿no?, en estas fechas previas a la Navidad. Para mirar a la gente de cara, ¿no? Si quiere, con que se levante ya vale, desde ahí mismo lo puede hacer y así la pueden ver todos los que están presentes. Sí, dígame, ¿cómo está ahora el trabajo del convento? Bueno, buenas tardes a todos. Que es un placer de encontrarnos aquí y muchas gracias por habernos invitado. En el monasterio, el obrador, nosotras somos principiantes, no hace mucho que empezamos con el tema del obrador. Como según lo que contaba, según la historia, Antonia ha mencionado cómo vivían las hermanas antiguamente. Algunas tenían huertas, o tenían donaciones o ingresos de varias donaciones que venían de distintos sitios. Entonces nosotras cuando hemos llegado, que el monasterio tenía 3 hermanas. Entonces, y antiguamente las hermanas tenían un colegio infantil, digamos. Y después de 10 años, si son 10 años, ya tuvieron que vieron que no era compatible la clausura papal con llevar el colegio, entonces lo cerraron y empezaron el obrador. Pero ya como por falta de la crisis vocacional llegó y no pudieron enfrentarse con el obrador, entonces tuvieron que dejar. No tenían producción para la venta a la calle. Y además en aquel entonces, como la sanidad no pedía mucho, no había requisitos como ahora, ya no, lo que la venta era allí por el torno. La gente llegaba y compraron desde allí. Pero ya en tiempo de nosotras, cuando hemos llegado, que había mucha necesidad, quería más. Entonces, yo cuando llegué, las hermanas eran mayores, que con lo que era el edificio es tan grande para la conservación y otros gastos, pagar la luz, el agua, el teléfono y muchas cosas como que saben las cosas que surgen en una casa. Entonces en 2018 planteamos de poner el obrador porque ya iban entrando más hermanas. Y como no teníamos dinero para montar un obrador según la sanidad, entonces nosotros lanzamos a Canal Sur y pedimos ayuda y por allí la gente colaboraron. Entonces ahora que tenemos el obrador renovado y con la maquinaria, aunque son de segunda mano, pero nos defendemos con ellos, por allí hemos empezado. Y las recetas que tenemos son las hermanas antiguas que nos enseñaron y las que llegan son las que vamos enseñando. Y hasta ahora, como ya no tenemos la que quedamos, son las que venimos de fuera. No hay ingreso de la jubilación, pensiones.
Y la casa tan enorme necesita mucho dinero para afrontar las obras que se necesitan. Entonces, lo poco que ganamos en el obrador es lo que usamos para lavar la cara, ¿no? La obra es grande que no podemos. Y ahora, las únicas veces, el tiempo más fuerte, el tiempo ahora es de Navidad, de la campaña navideña. Y es lo que sacamos, es lo que vamos defendiéndonos, pero no es suficiente para los gastos que tenemos. Sor Clara, ¿el resto del año no tienen ninguna actividad que les reporte ingresos? No tenemos otra cosa, porque para tener otra cosa también necesita un dinero para invertir, para empezar otra cosa. Y además, si hay cosas que según necesita profesionalidad, y hay que aprender y hay que ver pero lo que tenemos ahora, lo que dijimos que para tenerlo más fuerte es el obrador de momento. No hemos pensado en otra cosa. Lo único que estamos pensando es tener más puntos de venta, a ver si por allí podemos ayudarnos. ¿Cómo va ese punto de venta de Welling que querían abrir? ¿O cómo está la situación? Y como allí, ya después de la Navidad, llega poca gente y prácticamente hay días que no hay, otros días se vende 5 euros, 10 euros, una semana y semana que no se puede vender 50 euros. Entonces pensamos que tenemos que hacer algo, porque hay muchas cosas que tenemos que afrontar. Entonces pedimos permiso en un puesto en el mercado de Welling, porque allí como cada día dijimos que la gente que van a comprar los productos en el mercado podrían comprar nuestros dulces. Entonces el ayuntamiento nos concedió un puesto en el mercado de Welling y estamos trabajando para poner todo. Pensábamos que íbamos a hacerlo antes de la campaña, pero no ha sido posible. Quizá para el fin de esta semana, no sé, estamos pensando. Entonces, hoy hemos estado allí, nos han llevado la estantería, el peso y cositas. Entonces, estamos en los últimos toques para ya empezar. Todavía no está operativo. Cuéntenos un poco cómo está, porque ha dicho que el convento necesita reparación, especialmente la cubierta, tengo entendido. Sí, porque los tejados que son los primeros que se pusieron desde que se hizo, nunca se han cambiado. Lo que se ha ido haciendo es echar tela, no sé cómo se llama, y caucho. Entonces, después de cada 5 años, siempre se ha echado. Hace 5 años que no hemos echado, entonces se ha rajado, se ha roto y las tejas están bailando. Entonces, con la lluvia fuerte, el agua, y como cuando ya el agua ha calado, entra en las vigas. Tenemos una parte que tiene 16 vigas rotas. El techo está hundido, pero ya está apuntalado. Entonces, ahora con la lluvia ponemos cubos. Y entonces muchas veces pedimos para que no llueva la noche, porque hay que salir, sacar, tirarle el agua y luego ya poner los cubos en el closet de arriba. Tenemos 2 puntos que están muy, digamos, más afectados. Pero prácticamente hace falta de cambiar toda la cubierta de la casa. Y eso necesita, quizá un milagro, pero es lo que hace falta. La humedad también, en desagüe son la tubería antigua que son de obra.
Eso es lo que pedimos, la subvención solicitamos para el desagüe, para los tejados, para las fachadas de fuera, porque la casa tiene mucha humedad por el agua. Entonces, por ahí ya con lo que nos han concedido vamos a empezar después de las fiestas, ya las fachadas y el desagüe. Las cubiertas todavía no están allí, no. Esperando. Sí. Están esperando. Muy bien, pues, Sor Clara, siéntese. Muchas gracias por habernos ilustrado. Un aplauso. Es una... luego hablamos de otras cosas heroicas, pero es una situación heroica y bueno, de ahí la importancia de que se vaya a los puntos donde se venden los productos de conventos, porque además de consumir el origen de los dulces, pues podemos ayudar a que se solventen todos estos problemas poco a poco. Las cosas no se arreglan inmediatamente. Si hemos hablado de la historia, hemos hablado de los conventos, de la situación de un convento, no es única esa situación, que conste que no es única la situación. Es un poco el ejemplo de lo que está pasando con el resto. ¿Cómo se hacen esas auditorías? ¿Cómo los hicisteis? ¿Cómo está un poco la situación de esos conventos? ¿Qué es lo que se necesitaría para modificar, para entrar un poco en el mundo comercial, por así decirlo de alguna manera? Sí, en un principio la primera idea era, bueno, ver la situación en la que estaban y las elaboraciones, detectar algunos problemas y luego el fundamental yo creo que era alargar la campaña con especialidades que se puedan vender el resto del año y no asociadas a muchas fiestas. Entonces tenemos un periodo de enero, Semana Santa, que la idea era buscar productos específicos para esas fechas. Algo también, bueno, como comentaba María Victoria, el tema del roscón, con lo cual alargamos la Navidad también, y ver de qué manera lo profesionalizamos un poco, la idea. Entonces era desde preparar recetarios y fichas técnicas de los productos, que, bueno, pastelería, a diferencia de cocina, todo va muy medido. Y todas las recetas que hemos heredado... En pastelería 10 gramos son 10 gramos. 10 gramos, sí. No se puede echar uno más. Ahí tenemos pesos de kilo, pesos de gramos, eso. Entonces, pues todas incluso las que yo heredé de mis padres, pues todas iban con cascarones de huevo, con cascarones de aceite, y el final de todas las recetas era harina la que admita. Entonces, todo eso, la idea es profesionalizarlo un poco. Antiguamente había un tipo de harina, ahora hay 5 tipos de harinas distintas, y hacer el recetario, que ese recetario es un primer paso que nos ayuda y nos sirve para un segundo paso que haríamos, que es una ficha de costes. Con esa ficha de costes, pues ya te sabes perfectamente por dónde te mueve y los márgenes que tiene, y el cambio de algunas materias primas, la incidencia que tienen en el producto final. Si a lo mejor decimos aceite de girasol, €1,5, aceite de oliva 4,50 euros el litro, haces el escandallo y ves lo que repercute por kilo y lo que termina repercutiendo por pieza. Muchas veces hay que sentarse, hay que ver los números y ver que merece la pena el aceite de oliva antes que para la mayoría de las recetas. Eso también nos sirve ya para un punto que ha dicho la hermana, que son las exigencias sanitarias. Con fichas técnicas podemos elaborar cuadros nutricionales, podemos elaborar alérgenos, que ahora ya es fundamental y principal a la hora de querer salir a la calle.
y tener un puesto de venta. Luego, como ya nos estuvieron explicando un poco cómo procedían y cómo trabajaban, pues bueno, desde la parte más profesional que estamos acostumbrados, hay procedimientos, algunos simples, otros más complejos, que nos pueden ayudar a multiplicar la producción sin hacer grandes inversiones, sino con utillaje barato y algunos simples procedimientos, sin inversión ninguna. Y luego yo creo que otra parte fundamental que nos dimos cuenta es el packaging y el marketing. Tienen unas tortas que son buenísimas, con una receta de 1800 y algo, y están envueltas en un papel que no dice la historia del producto. Eso tenemos que venderlo, eso hay que aprender a venderlo. Eso, cuando aprendamos y cuando se venda, los márgenes pueden ser mayores, el precio por unidad puede ser mayor. Vamos, crear el valor añadido creciente. Creciente, que lo hacen, como las tortas de Inés Rosales, que comentaba. Cañete tiene unas tortas muy parecidas, pero el packaging es básico y la bolsa no merece. Es que estamos hablando de que los dulces que nosotros conocemos ahora mismo en España, cualquiera, yo qué sé, desde los Miguelitos de la Roda, la mantecada de Astorga y tal, todo eso ha pasado por los conventos, todo eso ha salido de los conventos. María Antonia explicaba antes cómo la contratación de pasteleros para momentos determinados del año, pero claro, los pasteleros se llevaban las recetas. Sí, claro, la fuga de recetas no era que el convento daba la receta, sino que había un señor que lo contrataba para que ayudase a las monjas a hacer los pasteles y luego se llevaba la receta y lo hacía él y montaba la pastelería. A ver, no siempre sería así, habría cesiones, etcétera, pero está claro que todos los dulces que conocemos en España, por ejemplo, yo siempre me gusta poner, no sé si tú estarás de acuerdo, David, donde hay yemas había un convento. Sí. Siempre. Y las yemas eran un convento de frailes o de monjes que hacían vino, las claras clarificaban el vino y las yemas sobraban y se las llevaban a las monjas para que hiciesen dulces, claro, y ahí nacen. Y entonces pues tenemos, y tocinos de cielo, las yemas de San Leandro, las de San Pablo, las de Caravaca, es decir, todos sitios, las de Ávila. Jerez también tiene, es decir, donde hay yemas siempre hay conventos de monjas. Es decir, vamos a pensar en eso y vamos a pensar que cuando a lo mejor queramos adquirir algo, pues tenemos que ir al origen, ¿no? mejor evidentemente. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando de una tarea, de una especie de formación, por así decirlo, sí. Sencilla, sin que haya que hacer grandes inversiones ni nada, pero que permita a los monasterios el tener unas vías de ingresos que puedan, que les hagan, pues eso, que si tienen que hacer una reparación o que si tienen que hacer... Efectivamente, que un poquito subir el nivel que tienen. Y pues de 12 meses del año, pues prácticamente, en verano sabemos que es malo. Es malo, sí. Y el fabricar helado sí requiere una maquinaria compleja y cara, pero bueno, por lo menos si conseguimos 7, 8 meses de venta regulares, pues sería todo un éxito. Bueno, David, estamos hablando de los monasterios, pero tú estás aquí también como repostero, pastelero, no sé cómo te gusta que te llamen. Pastelero, sí. Pastelero, vale. Bueno, pues estamos hablando también de una tradición familiar que se remonta a... Tres familias. Tres mi abuelo, mi padre y ahora... Venidos del Levante, de Alicante concretamente, y os venís a Málaga y luego a Ronda. Sí, el itinerario fue en aquella época mucho heladero en la parte de Alicante. Los heladeros todos eran de Alicante, no hay heladeros de otro sitio. De otro sitio, y de hecho el apellido Verdú está prácticamente con heladería en media España, pues mandan fotos. ¿Este Verdú te toca algo? Y este Verdú te seguro. toca. Sí. Y se afincó, el abuelo se afincó aquí en Málaga, se casó con una malagueña, tuvo 11 hijos
y con la heladería que tenía en calle Malasaña, pues no comían No todo, daba. no daba. Entonces, media familia se trasladó a Ronda y ya mi padre fue el que se casó con una rondeña. Y ya allí montaron la primera pastelería, porque claro, al final la heladería, el verano es muy corto en aquella época, con lo cual el invierno se hacía largo. Entonces, la manera del heladero de continuar teniendo algo de ingreso era fabricando algo de pastelería. Entonces, ese fue el inicio de mi abuelo. ¿Y de dónde salen esos primeros pasteles? ¿Salen de recetas familiares, de recetas conocidas, de Ronda? Las primeras exactamente no lo sé. Sí es verdad que después sí hemos ido rescatando muchas de las antiguas. Recetas, como hablábamos antes, de cascarones. Hacemos un gañote, sobre todo para Semana Santa. Y es la receta de 10 cascarones y de que al final es un poco el paso que queremos dar con ella. Esa receta termina convirtiéndola en gramos. Si lleva harina, pues lleva el tipo de harina y los gramos de harina. Entonces, esa es un poco la idea del taller que queremos hacer. Que se quiere hacer, sobre todo para llevarlo a los conventos. ¿Cuál es, si voy a Ronda, qué tengo que pedir en tu pastelería? ¿Cuál es la especialidad? Dice, yo te doy esto. Bueno, pues de pastelería clásica la tenemos bastante. Luego tenemos una parte de pastelería más moderna, afrancesado. Bueno. Y luego tenemos nos centramos mucho en las campañas. O sea, ahora, por ejemplo, Navidades de las más bonitas, unas 60 referencias, todas hechas desde el principio, desde mazapanes, turrones, clásicos de almendra, modernos de chocolate, un turrón de pistacho que hace una locura. Luego, terminando esta campaña, arrancamos campaña de Semana Santa, miércoles de ceniza. Y Claro, ya, la fiesta religiosa. Claro, efectivamente, sí, es que vamos muy ligados a... Y ahí ya empezamos con torrijas, con gañotes, pestiños, roscos fritos, o sea, si es que al final todo esa es la parte de pastelería de clásica y heredad. Porque la historia nos dice que la religión en esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, porque concretamente los... ¿no? Un Perdón. poquito, sí. Sí, concretamente lo que son los pestiños, lo que son las torrijas, es una dulcería que es propia de Semana Santa y es propia también de la Cuaresma y de las Los Navidades. santos, la Navidad. Claro, es decir, todo y luego tenemos también el origen de todo esto, como ya hemos visto que el origen es árabe. árabe, sí. Que Andalucía. claro, totalmente andalusí, ¿no? Y si hablamos de las torrijas, pues son judías, que es andalusí también, ¿no? Sí, aquí hay una diferenciación, que María Antonia y yo lo hemos hablado muchas veces, de lo que era el aceite y la manteca. Es decir, la manteca era, ahora que se habla de ideologías y de identidad, era un símbolo identitario del cristiano. El aceite era símbolo identitario del musulmán y del sefardí, del judío. Es decir, pero al final todo eso se ha concentrado y precisamente los conventos son el crisol donde todo eso se concentra. Confluye. Las hijas de los conversos entran en los conventos. Sí. Había conventos donde las altas damas podían llevar una criada y esa criada generalmente o era morisca o era de una familia judía que se había convertido, y entonces ellas llevan todo su saber hacer a esos conventos, llevan su recetario familiar a esos conventos, y en los conventos se hacen eso en principio para el propio mantenimiento de monjas y luego también de los hombres de frailes, pero luego también para agasajar, como ha dicho María Antonia antes, a los benefactores del convento, pues al señor de tal que había dado un dinero para reparar lo que fuera, pues a ese señor se le hacían unos dulces especiales. Es decir,
es toda una historia. Cuando nos comemos un dulce, estamos comiendo historia, realmente. Por cierto, María Antonia, dinos qué vamos a probar ahora, porque vamos a probar ahora una selección de dulces, ¿no? No has visto. Pero hablabas antes de unas tortas ahí, de una receta. Eso, buenísima. Se nos quedaba que, por ejemplo, asociado a la religión, tenemos que los mayores días de venta de tarta, pues San José, Viernes de Dolores, o sea, todo va muy... El Carmen, supongo que también, es decir, el Pilar, es decir, es que lo llevamos un poco en la esencia. E incluso las nuevas generaciones, cuidado, esto los jóvenes que son tan distantes muchas veces, las nuevas generaciones a los dulces se apuntan, ¿eh? Sí. Me consta porque se apunta. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Un problema, a ver, vamos a ver si lo resolvemos. A ver, con el micro, por favor. Sí. Lo que comentaba, yo tengo un problema. Yo he sido cliente de la Trinidad, pero desde hace 2 años para acá no tomo gluten. Ah. ¿Qué hacemos? ¿Quedarnos sin comer? Es un problema. Porque es un problema, yo lo entiendo. Los costes también lo entiendo. Hay 2 marcas que, le digo la verdad, no están buenos. No, todavía no. Porque es todo muy industrial. Sí, el problema que tenemos con el gluten y con alergias es que prácticamente el gluten, con una parte por millón, ya no, se considera que no está libre de gluten. Y una parte por millón es el propio ambiente. Que yo hasta el momento soy intolerante, que igual que yo hay muchas personas, porque tengo familiares que no pueden tomar nada por la contaminación, pero sin embargo, habemos muchas personas que, como somos intolerante, entre comillas, se puede decir, sí podemos acceder, pero es que no lo encuentro. Es que no nos lo permite sanidad, o sea, 1% para todos. Entonces, para poner sin gluten, has de tener un obrador independiente, completamente, máquinas independientes, duplicadas, y con cualquier alergia lo mismo. Entonces, nosotros tenemos el cartel de no tenemos sin gluten, no tenemos sin frutos secos, porque al final cualquier cosa, y no lo podemos, ni tener en la pantalla de venta, no se puede tener. Entonces, hacemos bizcochos sin harina, hacemos todo el mazapán y todos los turrones no llevan harina, no llevan gluten, el bombón y el chocolate no lleva nada, pero tenemos el problema de que estamos fabricando en un mismo... Porque el año pasado que estuvimos en Ronda, sí pude comprar unas pocas de cosas. Sí. Pero mantecado como tal, ¿no? No. Problema de que se ha puesto la legislación demasiado estricta, no hay niveles, no hay digamos escalas progresivas, sino uno y no hay más. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta, Antonio? Bueno, la verdad es que es un mundo que no conocemos con mucha exactitud, pero que hay que aprovechar estas oportunidades para, digamos, poner en valor y dar importancia a las actividades que se hacen en los monasterios, en donde viven personas dedicadas a una actividad y una vida religiosa, pero que también tienen necesidades como todo el mundo. Y desde ese punto de vista, pues hay que buscar apoyo y consumir sus productos y favorecer que puedan acceder a otras actividades, no solamente al tema de la dulcería. Yo quería felicitar en este momento a María Antonia, porque... ¿No se oye? Yo no te escucho bien, vamos. Sí, bueno, no, pero habla. ¿Se oye? Hablando bien de ti. Está hablando bien de ti. Sí, porque yo pensaba, con disculpa de Fernando, que María Antonia en cualquier momento iba a tomar los hábitos. ¿Qué María Antonia qué? Iba tomando hábitos. No creo. Porque es verdad que se ha dedicado en cuerpo y alma
en la defensa de todos los productos, de toda la repostería que se hace en los conventos y a ser, digamos, su protectora. Yo quería poner como ejemplo que su tozudez, en el buen sentido de la palabra, ha permitido que este año se haga la tercera muestra, porque pintaba mal. Pintaba mal. Sí. Y claro, no se podía consentir que se interrumpiera una actividad ya iniciada, porque se organizan y se hacen muchas cosas, que se hace la edición 1 y muchos ya no pasan a la 2. Pero aquí nosotros ya habíamos pasado a la 2, es decir, ya habíamos roto una barrera. Y este año la tercera no se podía quedar, porque una vez que se hace la tercera esto ya tiene continuidad, porque se consolida, todo el mundo, todas las autoridades y todas las administraciones ya lo consideran como algo consolidado, y ya el dinero fluye todos los años para generar esta actividad que se hace. Y todo ha sido gracias al empeño que ha puesto María Antonia y a los contactos que tiene. Y desde ese punto de vista, pues desde la Carta Malacitana le tenemos que agradecer su trabajo, porque ha sido muy importante. Para la Carta Malacitana alguien puede pensar que no estamos relacionados con la dulcería de conventos. Claro que estamos relacionados, porque ¿qué actividad más local que la dulcería de convento? Que se hace con productos locales y que se elabora de manera artesana. Por eso el empeño que hemos tenido en llevar a cabo esta muestra y en sacar a la luz un problema que evidentemente es un problema de la sociedad y que es la sociedad la que tiene que poner, digamos, soluciones. Y desde este punto de vista quería agradecerlo a María Antonia por descubrir una situación que no es un tema de prensa, que no es un tema que salga en los periódicos. O sea, es una situación que está ahí, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ignora. Y en algún momento pues hay que poner pies en pared y ayudar en la medida en que cada uno corresponda y volcarnos en la protección de estas personas dedicadas a la vida religiosa, pero que, vuelvo a repetir, tienen necesidades personales y necesidades de su casa, que se les hunde. Por lo tanto, en fin, que desde aquí por lo menos levantemos la voz para ver si quien tiene los dineros, digamos, aparta un poco para esta causa. Y luego también quería que Lina nos explicara pues qué son los dulces, qué es la repostería, qué es lo que vamos a degustar ahora. Muchas gracias, Antonio. Bueno, deciros que yo soy voluntaria, soy seglar y soy voluntaria del convento. Y deciros que lo que vamos a degustar ahora tiene mucho que ver con varias cosas. El producto más tradicional que ha entrado en el convento han sido los huevos, porque sabéis todos de la costumbre que hay de llevar huevos a las clarisas para que ellas recen y para que no llueva. Ahora ya esta costumbre pues ha disminuido mucho, pues porque la gente se casa menos por la iglesia, meteorológicamente hablando también nos va en contra, y bueno, pues la gente... Pero bueno, escasos, pero siguen entrando los huevos. Y uno de los primeros productos que salió cuando esta segunda toma de contacto fueron los tocinos de cielo. El tocino de cielo, por una parte, junto con los suspiros, aprovechando las yemas por un lado y las claras por otro, son dos productos, además, que no son estacionales. Es decir, esos están durante todo el año. ¿Qué pasa? Que no se pueden hacer en las cantidades que no se venden luego con posterioridad, porque hay gasto y, sin embargo, no hay reingreso. Entendemos que quizá este sea uno de los productos que más salga ahora en otro punto de venta, que junto con las bolitas de coco es lo que pueden tomar las personas que son intolerantes, que no alérgicos al gluten, si se atreven, puesto que tampoco podemos poner el que no sea con gluten. Bueno, y para no enrollarme, deciros que vamos a tomar dos tipos de dulces. Los estacionales, que los hay fritos y de horno. Los fritos, los típicos borrachuelos,
hemos traído borrachuelos sin relleno, para que haya gente que no quiera tomar, rellenos de cabello de ángel y de batata, que también son uno de los productos estrella, y rebozados en azúcar, que es lo más normal, aunque se pueden hacer en miel, pero ya esto, como es un poco más delicado, se suele pedir por encargo y se hacen en el momento. Y luego de los productos de horno, pues fundamentalmente están las tortas de Santa Clara, que es la primera receta que ellas recibieron de las antiguas y que está ya en previsión, siguiendo tu recomendación, el conservarla un poquito más pequeña para la gente habitual, para los surtidos y para la gente que está acostumbrada, y el reconvertirla un poquito más grande y quizá un poquito más delgada, con aquel círculo que ponga producto de 75 años más, etcétera, está todo en mente y se va a iniciar, pero claro, estas cosas van muy despacio. Entonces, de horno, como os digo, está lo típico, hemos traído para que lo veáis, pero quizá no es suficiente. Para los demás sí hay suficiente, borrachuelos, si somos cautos y cogemos de uno en uno, si ya nos llenamos todos los bolsillos, entonces no hay para todos. Entonces, los típicos, ¿no? Las empanadillas y luego pues hemos traído, para que lo veáis, que no es quizá propio, las magdalenas, que sin embargo son magníficas y tienen un bizcocho buenísimo, las magdalenas, los roscos de horno, los roscos fritos. Hemos traído también un poquito de mantecao y rosco de vino, pero como eso lo tiene mucha gente, así que yo os recomiendo pues el tocino de cielo, los suspiros, las bolitas de coco, en los que hemos sido un poco más generosos, y luego pues como os digo, las empanadillas rellenas de cabello de ángel, que también las se pueden hacer de batata, que son al horno, engordan un poquito menos, y los borrachuelos, que son todos fritos. Así que nada, ellas están muy contentas de ofreceros esta degustación y esta carta, con la colaboración, por supuesto, de la Carta Malacitana, que bueno, que se lo van a abonar, como ellas les hace falta, y ellos han sido tan generosos que lo sepáis todo. Y nada, que espero que os gustéis, que sabéis que estamos en la Plaza de Zumaya, que están ellas en la Plaza de Zumaya, y Elena, que suele coger el teléfono y yo la puerta y tal, pues estamos de voluntaria para lo que ellas... Somos un poco el cordón umbilical que las une con la sociedad, puesto que ellas han hecho hoy un esfuerzo enorme por estar aquí, porque tenían otra cosa y otra cosa religiosa, pero bueno, es verdad que ellas quieren mucho a María Antonia las quiere mucho y tiene que ser mutuo, y estamos aquí por mucha serie de cosas, pero generalmente no van a ningún sitio. Y alguien tiene que ir a llevarles los papeles, a traerles, a todas esas cosas. Y hay una red de voluntariado pequeñita, pero bueno, ahí estamos. Así que os agradezco mucho el estar aquí y el que paséis por allí a hacer vuestros encargos, como esperamos que pase en la semana siguiente. Muchas gracias. Bueno, finalmente yo quería también agradecer a David Verdú, que haya bajado desde la sierra. Daver en Ronda. Lo iba a decir ahora como conclusión y como final, antes de pasar a la degustación. Daver, ya sabéis que con David, María Antonia, la Carta Malacitana está impulsando el que, a ver si podemos ayudar, echar una mano dentro de nuestras modestas posibilidades. Y sobre todo, hay una cosa que lo ha dicho Antonio, poner el foco en los conventos. Es decir, a lo mejor, quizá lo ideal sería poner el foco por el monasterio en sí mismo, pero de alguna manera hay que hacerlo, hay que llamar la atención sobre ellos. Y se puede hacer a través de la dulcería, de los dulces que las monjas sobre todo trabajan y venden y pueden... Si se consigue lo que está haciendo David y lo que está haciendo María Antonia, es decir, estirar un poquito varios meses al año, pues serán ingresos que entren en el convento y que no tengan que estar esperando a arreglar las no sé cuántas vigas hay rotas, no recuerdo cuántas, pero un montón, y evitar 16 vigas que están rotas, pues a lo mejor con esos ingresos, pues en un momento dado se puede hacer algo. Y sobre todo que las autoridades y quien tiene dinero pues puedan, lo mismo que se hacen obras de mecenazgo para otras cosas, pues se mantengan este tipo de cenobios que
que son realmente muy importantes para la sociedad. Yo voy a recordar nuevamente que el 6, 7 y 8 de diciembre en el convento de Santo Domingo de Ronda, allá al lado del Tajo, ¿no? Vamos, al lado del Tajo, que como salga uno corriendo se cae. Allí se van a vender los dulces de los conventos malagueños, con el invitado este año de Osuna, y que es una oportunidad única para dos cosas: para conocer Ronda, que siempre, o para visitarla, que siempre es un placer, y sobre todo para luego venirse con el pertrecho suficiente para las próximas fiestas de la Navidad. Y ahora, pues dándole las gracias a David, a María Antonia, que nos ha dado una lección magistral de historia de la dulcería de conventos, a Sor Clara y a Sor Estela por haber estado aquí con nosotros, a sus acompañantes, a Lina y a Elena también, pues dándole las gracias, por sabemos el esfuerzo que eso supone para unas monjas. Ahora vamos a degustar lo que hacen, y seguro que nadie sale desencantado de aquí. Un licor, es una muestra de un licor que se 6 licores. Bueno, a ver, que se pruebe un poquito, se prueben los 6. Sí, 6 licores. Vamos a cantar aquí, esta noche cantamos aquí en el Ateneo. Bien, vamos a probar un poquito y a disfrutar. Y bueno, y ya sabéis, para el pertrecho de la Navidad, para la despensa navideña, acordaos de los conventos. Muchísimas gracias.